Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí para presentar Escucha Preciosa Marcia, el nuevo cómic de Marcelo Quintanilla. Y he de decir que yo he presentado muchos, esto lo he hecho con muchos cómics, pero me brinda el honor de ser la primera vez que voy a presentar un Fobredor de Angulema, que es una cosa que no he hecho nunca y que no es habitual, ¿no? Y claro, antes se lo comentaba a Marcelo, cuando me enteré que había ganado el premio de Angoulême, o sea, me alegré mucho por él, porque ya le había presentado otro cómic y le había hecho un par de entrevistas y vamos, es una persona simpaticísima y es un placer hacer cosas con él. Y además me sorprendió, o sea, digo, ostras. Y no sé tú hasta qué punto también te sorprendió, porque es sorprendente, ¿no? Y felicidades, ¿no? Antes que nada. Gracias, muchas gracias. Hola a todos, gracias por venir. Sí, ha sido muy sorprendente. Sí. Hasta hoy estoy sorprendido, para decir la verdad. Ajá. Una de las razones es porque el cómic, ahora seguiremos hablando del cómic, ¿no? Pero no tiene el esquema, no está dentro del marco, al menos yo lo veo así, que habitualmente gusta en Francia, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un plus, ¿no? de añadido. Porque tú te esperabas, ¿tenías alguna esperanza? No. Yo jamás he tenido ninguna esperanza. Yo cuando empecé a leer a Marcelo, lo hice con Tusteno, que voy a enseñaros por si alguno de vosotros no lo conoce, porque alguien me dijo que era muy bueno. Yo lo tenía por casa y no le había prestado atención. Y... A mí me pasó lo mismo. Y creo que fue Borja Crespo que en algún tuit así dijo, es buenísimo y tal. Y dije, ostras, pues vamos a leerlo, ¿no? Y aluciné. Sobre todo porque da un tratamiento del tiempo brutal. Y a continuación llegó, un año y medio después, 2 años. ¿No? A continuación. Llegó Talco de Vidrio. Y entonces en ese momento dije, hostia, ahora iba a poner aquí un qué, ¿no? Qué cabrón iba a decir, porque digo, el tío ha hecho un cómic tan arriesgado como el otro en factor tiempo, pero cambiando y dándole la vuelta aquí, por ejemplo, en el tema de relato interior, ¿no? De una persona, desde la vista de una persona que ya ves que está un poco tocada, ¿no? O que tiene unos odios. Y entonces le había perdido la pista y entonces me saca el nuevo y vuelves a hacer otro cambio. Ya. Entonces eso, no sé, me gustaría... Tengo la intriga de esa inquietud de estar cambiando todo el rato. Ya, es... ¿Cómo podría decir? Es que en realidad yo creo que las historias determinan la forma como van a ser contadas, como van a ser dibujadas. Es una reivindicación de la historia, para decir de alguna manera, ¿no? No todos los dibujos, no todas las técnicas, no una sola técnica se aplica a todos los tipos de relato. Así que para mí es muy difícil encontrar una manera de dibujar que me sirva a todos los tipos de historia que me interesan contar. Así que yo me veo siempre en la contingencia de estar en un terreno que no conozco en realidad, porque como siempre investigo una nueva técnica, una nueva forma de dibujar, estilos distintos, técnicas distintas, materiales distintos, siempre me encuentro ahí como caminando sobre cáscaras de huevos, ¿no? Todo el tiempo. Lo que es muy estimulante desde el punto de vista de la motivación para hacer algo. Ajá, porque he dicho que los 3 cómics son diferentes, pero... tengo la intención de hacer el más mínimo spoiler, ¿eh? Y eso ya os aviso, ¿eh? Porque tenéis que leerlo, ¿no? A todos ellos les encantan los spoilers. No. Tranquilo. Pero aunque las historias son diferentes, sí que he encontrado en estos 3, porque tiene un par más o 3 que no están editados en España, desgraciadamente. Si hay algún editor aquí, ya sabe que tiene buen material para pescar. Pues lo que sí tienen en común es ¿cómo lo definiría yo? El costumbrismo, ¿no? Y el thriller, el mezclar un aspecto de Brasil, ¿no? que es elemento consustancial de los 3 y de su obra, eso está claro, y además introducir un elemento, ¿no? De un poco de crimen organizado o de asesinato, en estos 2 sobre todo. Bueno, yo veo
O sea, que eso sí que es común. Sí, son elementos que están presentes en todos los trabajos, ¿no? Sí, bueno, yo veo desde dos puntos de vista. Uno, por el hecho de seguir la tradición del realismo y de la crítica costumbrista que es muy tradicional en la literatura brasileña, que es algo que me motiva mucho, siempre he sido muy influenciado por la literatura brasileña. Y otra por la fascinación esta que como brasileño tengo del relato policíaco, pero desde un punto de vista muy, es que tengo que utilizar esta palabra, muy brasileño, porque la tradición del relato policial en Brasil es algo que hace parte del cotidiano, es algo que hace parte de la vida de la gente. No es un género que está creado a partir de unas premisas que se constituyeron en el terreno de la ficción. No, en Brasil se constituye y se formaliza y se reivindica como género desde la realidad misma, desde la realidad cotidiana, desde la realidad que vivimos ahí a diario en Brasil. Ajá. Bueno, esto es aquí el tema. Bueno, es la historia, es la historia de la chica de la portada, y es una historia de favelas y de trabajo y de sobre todo también muy coral, aunque tenga un personaje que es un grandioso personaje, hay que decirlo, y que de hecho aquí yo diría que de los tres es donde, y mira que en Talco de Vidrio también haces una inmersión dentro de la mente de un personaje, aquí lo haces más de fuera, pero vamos, construyes un personaje, eso debe, o sea, hasta algún momento está viva, o sea, cuando yo he leído el cómic me he creído la existencia de esta señora, que igual ahora me dices, no, es que esta historia me la explicaron. No, la historia es una ficción. Ajá. Pero sí, muchos de mis personajes están basados en gente que conocí o cosas que han sido vividas por mí en primera persona, que han sido vividas en primera persona por gente muy, muy cercana. Pero me interesa mucho, incluso a veces más que la técnica de construir un relato, me interesa mucho construir un personaje que yo no que me identifique simplemente o con lo cual tenga empatía, pero un personaje que soy yo en realidad y trabajo de verdad para ser todos mis personajes. Pues aquí sobre todo también lo que hay, entonces hay muchas emociones, porque en comparación con los dos yo creo que este es el tema emocional de los personajes, está muy a flor de piel. Sí, todos los personajes por lo general en todos los libros están muy a flor de piel, muy a flor de piel. Sí, pero aquí hay como más amor. No sé, en realidad en Tungsteno hay mucho amor, ¿no? En Tungsteno todos los personajes ahí están como que amalgamados por el amor, ¿no? El amor es lo que hace que el uno no se pierda del otro, ¿no? En este relato, que también es un relato coral, pero que en definitiva está amalgamado por el hecho de que los personajes tienen un sentimiento que podríamos definir como el amor entre ellos. Porque aquí hay amor entre pareja, ¿no? Pero también hay sobre todo amor de una madre a una hija, pero también hay un amor comunitario. El amor de por ejemplo, trabaja en un hospital y es cuidadora, no os digo nada porque estas son las primeras páginas. Y también hay ese amor, ¿no? De servir a la gente, no sé si eso es una característica de gente del tema de barrio, ¿no? De las favelas, de que hay violencia pero también hay un apoyo. Es que como que hay un sentimiento de solidaridad, ¿no? Que perpasa este tipo de comunidad. Es verdad, pero en el caso de Marcia, el hecho de que trabaje en un hospital, que trabaje delante de gente que se va a morir muy prontamente, en muchos casos, hace que ella esté siempre en una situación de estar un poco entre la vida y la muerte todo el tiempo. La muerte es algo que hace parte de su cotidiano, ¿no? Lidiar con la muerte. Y la gente que está a punto de morir y todo esto seguramente le da una dimensión de humanidad
que hace que el personaje crezca mucho desde el punto de vista humano. Y el físico, porque es que a mí me encanta el diseño del personaje, que además es un personaje que no es habitual tener una persona pues de peso, ¿no? Obesa, no dijésemos un cuerpo no normativo, ¿no? En lenguaje actual. Y ponerlo en portada y tal, la gente en el cómic, sobre todo la tradición, por suerte ha ido cambiando, siempre ha sido la femme fatale o la heroína, ¿no? Y aquí pones una persona que podría ser perfectamente mi madre, o que sé, yo también estoy gordito, ¿no? Pero quiero decir, que el ejemplo de una persona de la calle. Ya, esto es algo que empecé a hacer de forma muy contundente a finales de los 90, cuando condensé de alguna manera mi estilo y empecé a publicar cómics autorales ahí en Brasil. Y era algo que encontraba extremadamente importante, o sea, poder retratar, poder representar a la gente de la forma más cruda que yo pudiera. Y toda la pasteurización que hay de la figura humana en el cómic siempre ha sido algo extremadamente irritante para mí. Irritante, es algo que, es que ya no soportaba. Es que yo quería que la gente fuera real, quería tocar a esta gente, quería representar gente que yo pudiera decir que son de verdad, es que no hay otra forma de decirlo. Así que Marcia representa un poco esta intención, ¿no? De representar a la gente de la forma más cruda posible. Es verdad que esto ha ido cambiando mucho a lo largo de los años. Desde mi punto de vista, sí, creo que ha tardado un poco en que pasara esto, pero sí, hoy día es bastante más fácil encontrar ese tipo de representación de la figura humana en el cómic, ¿no? Ajá. Una de las cosas del riesgo que es habitual en todos sus trabajos, aquí se nota porque dejas que la historia, o sea, presentas el personaje, presentas su ambiente, pero, o sea, lo que sería un poco la trama que va a tirar, tarda primero te preocupas por construir el personaje, dar el ambiente, y luego, y eso hay una cosa a mí que me chocó, claro, pues al principio puedes decir, bueno, es Brasil, pero podría ser otro sitio. Y entonces hay un momento, primeras páginas, en que por primera vez ves aparecer de golpe las armas, ¿no? Ves gente de las favelas y ves las metralletas, y da como un impacto, ¿no? Al menos, no sé, a mí eso me produjo, te lo comento como lector, ¿no? Estaba leyendo un panorama costumbrista del hospital y tal, y de golpe hay una escena en que ya ves que, ostras, aquí hay armas, ¿no? Y que además es un tema que en Brasil está muy a flor de piel. Y no sé si eso es una cosa que me ha pasado a mí como lector, pero tampoco es que fuera buscado, o esa presencia de las armas como factor disruptivo de una normalidad ya estaba en tu cabeza. Es que claro, toda esta cosa de las armas y de la criminalidad y la forma como las armas son presentes en la sociedad brasileña hace parte de lo que decía justo antes, ¿no? El hecho de la crónica policíaca ser algo tan presente en la vida, ¿no? Ser algo tan evidente, tan visible para toda la gente que vive en Brasil. O sea, que no es algo que esté ahí en el subterráneo de la criminalidad, no, es aparente, es algo que está a la vista de todos los demás. Y así que es inevitable, si vives en una comunidad como la personaje de Marta, es inevitable que en un momento u otro te depares con una situación en que te tienes que enfrentar a un grupo armado, un grupo que lleva armas, un grupo que ha organizado una criminalidad que en Brasil, por desgracia, se ha convertido en endémica. Así que no, es inevitable que veas, ¿no? De una manera muy gráfica, muy presente, muy concreta, gente armada o aquí para allá. Claro, antes te he felicitado por el Fabredor, pero también te tendría que felicitar por la victoria de Lula, ¿no? Muchas gracias. Porque yo no sé, y la caída de Bolsonaro, yo creo que es importante. Entonces, es muy importante, sí, es verdad. Y lo digo porque, claro, yo como persona ajena, cuando leo esto, ¿este Brasil es el Brasil de Bolsonaro? ¿Es el Brasil anterior? ¿Es el Brasil que permanece haya quien haya?
Es el Brasil que hemos heredado del periodo de la dictadura, que ha durado hasta el 85, ¿no? Así que toda la inexistencia de una inversión en todo lo que es la infraestructura social, que es exactamente lo que ha hecho la dictadura, o sea, lo que no ha hecho la dictadura, ha hecho con que la tensión social en Brasil haya ido en aumento en las décadas siguientes a este periodo. Desde una contaminación sociopolítica entre los agentes de la represión o de la administración pública, que ha conllevado una situación que hoy día es extremadamente difícil contener. Extremadamente difícil contener. No, la situación sigue siendo jodida, ¿no? A pesar. Pero no imposible. Pero imposible. Seguimos con Brasil y con cosas que salen aquí, y la otra sería la música. Porque de hecho, el título del cómic es el título de una canción que la he estado escuchando en Spotify y que es del siglo XIX, además. Es verdad, es verdad. No es una samba, ¿eh? En aquel entonces la samba aún no existía. Sí, es una canción anónima, probablemente de tradición austríaca, que llegó en Brasil por influencia francesa, y que era muy común en los encuentros de la naciente burguesía del Brasil del siglo XIX, que aún era una colonia. Y que ha sido registrada por dos viajeros alemanes que han sido invitados a Brasil por el rey portugués para registrar todo lo que eran las manifestaciones culturales que habían entonces, y gracias a eso tenemos el registro de la canción, que, como he dicho, es una canción anónima. Es una de mis canciones favoritas. Es una canción que está ahí en lo que es la base de la constitución de la cultura popular brasileña, tal y como nosotros la conocemos hoy. Porque la cultura popular brasileña viene de muchas fuentes distintas, ¿no? Y sí, la influencia europea también es muy presente en la samba, en varias otras manifestaciones de la cultura popular. Y sí, es una de mis canciones favoritas. Yo, cuando empecé a trabajar esta historia, y tengo que decir que es una historia que le he dado vueltas por muchos años. La historia de una madre que se tiene que tomar una decisión extremadamente difícil para salvar a su hija. Le he dado vueltas y vueltas y vueltas hasta que un momento con esta canción ocurrió de conocer a una chica que se llama Marta, que es la inspiración para la personaje. Y cada vez que la miraba no podía dejar de escuchar la canción. Escucha hermosa Marcia, escucha hermosa Marcia, escucha hermosa Marcia. Y la historia ha hecho como se ha concretado en aquel momento. Ajá. Yo, como lector y aficionado también a la música y lector de cómics, el tema de música y cómic me interesa y me gusta mucho, pero no en los cómics sobre música, sino cómo los cómics tienen, o sea, no tienen música, son silenciosos, pero tienen una melodía. De hecho, la narrativa de los cómics tiene mucho de más. A veces incluso se compara los cómics con el cine, por ejemplo, y a lo mejor en cuestiones de ritmo y melodía están más cerca de la música. Es mi opinión. Y ese elemento, no sé si estarás de acuerdo o no, pero además, siendo el brasileño, donde la música es una cosa aún más importante, no sé si es así o no. Yo no sé si los cómics están más cerca de la música que del cine, no sé establecer estas distancias. Ajá. Pero sí, me interesa mucho traducir lo que es la tensión rítmica de las canciones, de una música, en forma de cómic. Esto sí es algo que busco de una forma muy, muy presente. Además, me interesa mucho que la lectura tenga una cadencia muy musical. Ajá. Pues aquí además está, ¿no? Existe, ya te confirmo que lo has conseguido. Ya que hablabas de cultura popular,
me ha llamado la atención, esto es una cosa que leyendo, esta viñeta, porque yo soy muy aficionado también a los dioses paganos y a todas esas cosas. Y claro, aquí hace referencia a varios que yo desconocía, o incluso dedicas una viñeta entera a un personaje de estos que son, pues, dijésemos, figuras a las que rezar, ¿no? Pero que no son católicas. No. Y eso es más curiosidad personal, ¿no? O sea, esto es, claro, me imagino que esto es así, ¿no? Que tenéis vuestros... Sí. O en las favelas hay unas creencias... Sí, tenemos varias creencias ahí en Brasil. Es verdad, es algo muy presente en nuestras vidas. Y esta viñeta concretamente representa una de estas divinidades, ¿no? Que es Omulu, que es en los cultos afro-brasileños, es la divinidad que está asociada a todo lo que son las enfermedades, todo lo que son los problemas de salud y todo esto, ¿no? O sea que en el culto tradicional de esta divinidad, la gente le buscaba para que le curara las enfermedades, todo esto. De hecho, es una divinidad cuyo cuerpo está recubierto de paja, exactamente porque él mismo como personaje, en su mitología es una persona enferma, ¿no? Ha enfermado de varíola, según que culto, o otra enfermedad, según que otro culto. Y bueno, yo trabajé en esta historia en el periodo de la pandemia. Ajá. Y para mí ha sido muy fuerte. Ha sido una forma de expresarlo cuánto me había afectado toda esta cosa. Entonces, por eso he dedicado toda una página a esto. Hay que pensar que además esto está relacionado porque hasta que leí los cómics de Marcelo, mi máxima acercamiento al cómic brasileño eran las aventuras que Corto Maltés había pasado en Brasil. Y ahí estaba todo. Pero ahí también había elementos de estos. Sí. Pero claro, hasta que no leí sus cómics, eso era lo máximo que ya había llegado, aparte de los compatriotas suyos que dibujan para Marvel, pero eso es otro tema de los cuales está alejadísimo, ¿no? Sí. Me he dejado para el final de la charla, antes de si tenéis preguntas, lo que yo creo que es uno de los elementos estrellas del cómic y que llama la atención, y que son los colores. Que además, me imagino, el color es muy especial, pero claro, aquí ya que hablábamos de Brasil, ¿estos son los colores de Brasil? Aquí pregunto, esta es pregunta trampa y yo creo que no, pero tendrá otra función. Bueno, la idea es que, bueno, si te das cuenta, los colores no corresponden en ningún momento a lo que son en la realidad, ¿no? No tienen una correspondencia con la realidad, ¿no? Las pieles tienen otros colores, el cielo tiene color verde y todo esto. Los extintores de incendios son azules, pero la idea era, a través de ello, crear una metáfora con la desconexión de la realidad que hay hoy día a nivel mundial y particularmente en Brasil. A nivel mundial, en el sentido de que esta desconexión es lo que yo creo que hace que gente como Trump llegue al poder, o en el caso de Brasil es lo que hace con que gente como Bolsonaro llegue al poder. Una parte expresiva de la población parece desconectada de la realidad actualmente. Y ha sido una forma de representar esta desconexión en los días actuales, ¿no? Sobre todo en el periodo en que trabajé en la historia y todo. Entonces, si me preguntas si son los colores de Brasil, también lo son. También lo son. Y son los también, claro, es muy interesante esto. Porque además, para elegir, claro, una vez eliges los colores, ya todo el álbum tiene que ser con esos colores. ¿Te costó mucho encontrar la uniformidad, decidirte, o hiciste muchas pruebas? En realidad sí me costó mucho. Todo me cuesta mucho, en realidad. Bueno. A mí también me cuesta mucho todo. Sí, me costó mucho. Pero no, he podido encontrar 28 colores que han condensado la idea esta que tenía. Y no, así ha funcionado, todo el cómic. Porque claro, los otros dos que están editados en España son en blanco y negro. Son en blanco y negro, sí. No sé si los trabajos que no hemos leído
Algunos son en color, sí. Son en color. ¿Pero es un color más tradicional o ya empezabas ahí? No, son colores que sí corresponden a la realidad, a la tradición del realismo en el color del cómic. Ajá. Iba a decir que era la última pregunta, pero antes me estaba olvidando una cosa que a mí me interesa, y es sobre el aspecto de... Es decir, tú aquí creas unos personajes, haces una trama y la desarrollas. Entonces, lo que es construir una trama tiene, en parte tiene mucho de matemática, ¿no? O sea, matemática es decir que hay unos pasos. Pero luego está la creación... La pregunta es, ¿hasta qué punto te trabajas mucho el guión y todo lo que vas a hacer y te pones a dibujar? ¿O cuando estás haciendo el cómic modificas o cambias o añades? Sí, yo modifico todo el tiempo. Ajá. Aunque tenga un guión ya escrito. No hay una rutina, no hay un sistema que yo tenga para trabajar. Muchas veces puedo escribir la historia completamente. Puedo escribir partes de la historia y luego empezar a dibujar y dibujar otro trozo de la historia, luego volver a escribir la historia. No hay un sistema, de verdad que no hay. Y con Marcia lo que ha habido es que los personajes han elegido todo, incluso la historia. Así que no había una historia pensada como tal, como relato. Había algunos puntos que sí me interesaban tocar, pero no, una vez que los personajes estaban creados concretamente, han decidido qué rumbos deberían de tomar. ¿No? Sí, exactamente. Sí. Eso es magia, ¿eh? Pero la magia de verdad es esa. Los personajes que cobran vida al margen del autor es la auténtica magia, ya os lo digo. Pues no sé si tenéis alguna pregunta a hacerle a Marcelo. Yo tengo un par de preguntas. La primera, me imagino la respuesta, pero has dicho que lo estabas desarrollando mientras con el tema de la pandemia, pero me imagino que el hecho de que la protagonista sea una enfermera en el hospital, ¿ya lo habías decidido antes de la pandemia? Sí, yo lo había decidido antes. Sí. No, que al final, bueno, yo creo que es un punto más para empatizar con ella después de lo que ha pasado con personas sanitarias. Bueno, la inspiración para la personaje en realidad es una cuidadora, ¿no? Aunque la historia sea una ficción, la inspiración para la personaje es una cuidadora. Y la segunda ya, viendo para el curso de educador social, es que no acabas de explicar un poco la rabia esta que tiene la hija de Marcia hacia su familia, ¿no? Supongo que es intencionado, pero no sé. Esto es un terreno un poco difícil de entrar, ¿no? Porque muchas veces esta razón no es tan clara como creemos que debería de ser, ¿no? Muchas veces familias que tienen hijos que son creados exactamente de la misma forma tienen resultados muy distintos en lo que conlleva la creación de cada uno, ¿no? Cada uno tiene comportamientos muy distintos, ¿no? Así que el tema del libro no es explorar este aspecto, sino explorar lo que es la dificultad de las relaciones, ¿no? Independientemente de su origen, ¿no? Creo que ahí entraríamos en un terreno ya clínico que me parece que no es mi especialidad. Bueno, igual también le habría restado protagonismo a Marcia, ¿no? Si hubieras creo que profundizar más en el pasado de la hija y el porqué de su relación. Puede ser, pero estas no son cuestiones que me planteé en el momento de construir una historia. Si hago esto, ¿arrestaré protagonismo a aquel otro? Ahí ya entramos en el terreno de la técnica. Y yo jamás trabajo a partir de la técnica. Yo dejo que los personajes vayan de por sí. Es que de verdad es así, es que no tengo otra forma de explicarlo. También es cierto que la hija te cae muy mal. Y ese contraste es muy bueno. O sea, porque da más valor al amor de la madre, ¿no? Pero sí hay otra cosa. Es que la hija es casi el fiel retrato de su madre, ¿no? Y es más, cuando discuten, es casi como si Marcia hablara con ella misma.
lo que nos trae ahí una especie de... ¿no? Una sensación un poco rara, ¿no? Voy a ver cómo lo explico. Hay un momento hacia el final en el que ves que los dos personajes tienen muchísimo en común. Y ahí lo dejo, no digo más. Porque no estaría bien. Venga, hombre, dices, ahora que has empezado... No, y que dices, ostras, yo cuando lo leí dices, ostras, ahora entiendo un poco lo otro, y ahí está. Yo creo que también hay un, no involuntario, pero hay como esto que dices que está hablando consigo misma, yo más o menos lo pillé. Pero bueno, es que él tampoco da muchas pistas de las cosas, lo cual es bueno como lectores, yo creo, porque el que te lo den todo, ¿no? Si alguien tiene alguna... Además hay tanta gente que se va a pasar, pobre, 2 horas filmando y dibujando, ¿no? Con lo cual tampoco podemos estar mucho rato, pero si queréis preguntar alguna cosa más... Pues sería interesante que dijera algo sobre la representación de Brasil en las culturas populares ajenas. El mismo tema que hablamos en Kosovo. Sí, no, es que históricamente Brasil, de alguna manera, siempre ha sido representado a partir del estereotipo, ¿no? Que es algo muy común en las culturas que no tienen un dominio cultural en lo que es la diseminación de su aparato cultural, ¿no? Así que esto es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Siempre me ha creado como una especie de resentimiento, ¿no? Por este abordaje tan poco profundo, ¿no? De lo que es la cultura brasileña. Así que desde que empecé a formalizar mi manera de dibujar, una de las cosas que más me ha interesado ha sido representar todo lo que podríamos identificar como una iconografía eminentemente brasileña. Desde lo que es la representación de las calles, de las ropas, de la forma de la gente expresarse. O sea, crear este universo formal, gestual, como forma de presentar un punto de vista desde dentro de la cultura de uno. Porque sí, esto ha hecho que, mismo en Brasil, mismo en la producción brasileña, lo que es la representación del país siempre ha sido un poco deficitaria, ¿no? Siempre ha sido un poco incompleta en lo que es la producción del cómic brasileño. Así que una de mis preocupaciones más presentes siempre ha sido el hecho de poder representar la cultura brasileña de la forma más cruda y la forma más honesta posible. Lo que puede traer algunos problemas. O sea, puede que parezca que la gente que no esté familiarizada con esta cultura tenga más dificultades de entrar en las historias o de identificarse con los personajes que tienen unas motivaciones que son completamente distintas a las que son determinadas en la producción cultural internacional. Pero a lo largo de los años, con las publicaciones como Tungsteno, Talco de Vidrio o Marcia, vemos que no es así. La gente, no hace falta que la gente esté familiarizada con lo que es la vida en Brasil, la cultura brasileña, para identificarse con motivaciones, relaciones o precariedad de sentimientos o debilidades que son en realidad humanas. Es lo que yo creo, de verdad. En el cómic actual de los últimos 20 años está muy presente, ¿eh? Es decir, por ejemplo, tu cómic está hecho para Francia. Y es un cómic que habla de Brasil, pero en Francia pues les pueden entrar perfectamente a apoyar un cómic tan local, ¿no? Y en cambio que guste. Y hay un montón de novelas gráficas que son elementos locales, que eso hace que leer cómics sea una cosa que aprendes un montón, al menos es mi experiencia. Yo
leyendo cómics he aprendido pues cosas de Irán con Persepolis, cosas de Brasil con la obra de Marcelo. Y está muy bien. Ahora, con lo que estáis hablando, una duda que tengo es cuando realizas la obra, ¿la haces en qué lengua la haces? Portugués, siempre portugués. Y es interesante además porque traducirlo no debe ser fácil. ¿Has traducido tú mismo? No, aquí hemos trabajado con una traductora, que es alguien que está familiarizado con la literatura brasileña, ¿no? Pero yo he podido supervisar todo, hemos discutido mucho en varios momentos, le he explicado todos los contextos, así que yo estoy bastante contento con la traducción. Con Francia pasa lo mismo. Tengo una relación bastante cercana con mi traductor. Te respetas, no te traicionan. No, nunca ha pasado. La traducción debe ser buena porque cuando no te das cuenta de la traducción, es que es buena. Lo malo de la traducción es cuando hay algún... Si es como si no estuviera, es que es buena. Ya todo fluye bien y tal. Bueno, pues ya está. Muchas gracias por venir y felicidades a Marcelo. Gracias. Y eso es todo. Te esperamos en un próximo vídeo. No olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada.